diferentes vistas por las cuales podemos apreciar el cerebro. Basándonos en la localización anatómica, tenemos por un lado la vista dorsal, que sería como si lo estuviéramos viendo de frente, donde podemos ver la fisura interhemisférica y bueno, el encéfalo en general. Después, si lo levantamos un poco, tenemos la vista ventral, donde podemos ver el tronco del encéfalo. Después tenemos la vista medial, que sería como si lo partiera justo por en medio y pudiéramos ver partes como el tálamo o el hipotálamo. Y después, si lo damos vuelta y lo levantamos un poco, tenemos la parte anterior del cerebro, donde podemos distinguir el cerebelo, el cuerpo calloso, que es el encargado de comunicar los dos hemisferios, y bueno, también un poquito del tronco del encéfalo, además de la médula. Vale, ahora tomaremos como referencia los planos anatómicos. Primeramente tenemos un plano horizontal, es decir, en el eje Z, donde sería como si lo cortáramos así. Y podríamos apreciar básicamente la sustancia gris y la sustancia blanca, además de otras cavidades del cerebro como la parte de los ventrículos. Después tenemos el corte frontal o coronal, que sería como si pusiéramos una corona, y sería justo aquí en medio. Desde este corte sí que podríamos ver. Los ventrículos constituyen un sistema sumamente interconectado entre sí. Los ventrículos laterales, izquierdo y derecho, están situados a lo largo de ambos hemisferios cerebrales. Constan de una asta anterior que se dirige al lóbulo frontal, una asta posterior que se dirige al lóbulo occipital y una asta inferior que se dirige hacia abajo y hacia adelante en el lóbulo temporal. Además, están conectados al tercer ventrículo a través del orificio interventricular o de Monro. El tercer ventrículo, por su parte, es una delgada cavidad aplanada situada entre los tálamos y atravesada por la comisura intertalámica. Está conectado con el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral o de Silva. El cuarto ventrículo está situado entre el tronco cerebral y el cerebelo. De aquí sale el líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo, a través de los agujeros de Luxta y el agujero de Magendie. El líquido cefalorraquídeo, que cumple funciones como las siguientes. 1. Protección mecánica del sistema nervioso central, es decir, actuar como amortiguador dentro de la bóveda craneal y permitir que ciertos compuestos penetren o no en el encéfalo. Mantenimiento del medio interno. El líquido cefalorraquídeo es un vehículo para sustancias neuromodulares involucradas en la regulación de las funciones vitales, así como son los quimiorreceptores, las hormonas de la neurohipófisis o las hipotalámicas. Además, es un vehículo de protección inmunológica, tanto celular como humoral, para el sistema nervioso central. Ayuda a excretar sus desechos metabólicos, por lo tanto, cumple un papel muy importante en la nutrición. Y además, el hecho de poder mantener el volumen del líquido cefalorraquídeo circulando en el cráneo y la médula espinal nos permite compensar los cambios en el volumen de la sangre intracraneal, manteniendo así una presión constante dentro del cráneo. El camino que sigue el líquido cefalorraquídeo a través de los ventrículos es el siguiente. Primero, se dirige a los ventrículos laterales, después va al ventrículo de la línea media, posteriormente al espacio supraracnoideo y de ahí se dirige al canal de la médula espinal. El último corte sería el corte sagital, es decir, sobre el eje X, que si separamos ambos hemisferios podríamos ver el cuerpo calloso, que es un largo haz de sustancia blanca que recoge información de ambos hemisferios. Está ubicado justo en la parte medial y se aproxima que está compuesto por unos 200 millones de fibras que hace que se pase la información de un hemisferio al otro. Ahora sí, ya entrando en materia, hablaremos del sistema nervioso craneal, es decir, todo lo que infiere al encéfalo en sí. Primero empezaremos hablando de la vascularización, es decir, cómo entran los nutrientes a través de la sangre dentro del encéfalo. Por un lado tenemos los ventrículos, que como ya hemos mencionado antes, son los encargados de transportar el líquido cefalorraquídeo, y después nos encontramos dos pares de arterias, que suben a través de la médula, acompañando a la médula, por la parte a través del cuello. Tenemos dos pares de arterias, por una parte tenemos la carótida interna, que se dividirá después en la cerebral anterior y en la cerebral media, y después tenemos la vertebral o vertebrovascular, que se convertirá posteriormente en la cerebral posterior. Una vez que ya han entrado dentro del encéfalo, veremos el polígono de Willis,
que se encuentra en la base del cerebro y es el encargado de distribuir la sangre por todo el encéfalo. Rodea el quiasma óptico y la hipófisis y está compuesto por 4 arterias principales: la carótida interna, las comunicantes anteriores y posteriores y las cerebrales posteriores. Además, tenemos la barrera hematoencefálica que recubre todo lo que es el encéfalo y está compuesto por células gliales y tiene la función principal de recubrir todo el encéfalo y protegerlo. Tenemos 3 capas meningias. Por una parte tenemos la dura madre, que es la capa más externa y está conformada por una doble capa de tejido fibroso. Seguidamente tenemos el aracnoides, que es una capa de tejido conjuntivo. No está vascularizada y debe su nombre al parecido que tiene con una tela de araña. Entre el aracnoides y la siguiente, que es la pía madre, tenemos el espacio subaracnoideo, que está lleno de líquido cefalorraquídeo. La capa más cercana y en contacto directo con el sistema nervioso y el encéfalo es la pía madre. Está muy vascularizada y es la vía principal de entrada de nutrientes. Es una membrana moderadamente resistente, hecha de tejido conjuntivo adherido a la superficie del encéfalo. Siguiendo con la división funcional del cerebro, vamos a hablar sobre los surcos y fisuras. Primero tenemos el de Rolando o central, que si vemos el cerebro desde arriba podemos apreciar que es este. Es el encargado de dividir el lóbulo frontal del parietal, que es este que está aquí arriba. A continuación tenemos la más prominente y la que podemos ver a simple vista, que es la interhemisférica, que se encarga de separar ambos hemisferios. Y después tenemos la de Silvo, que está en ambos lados del cerebro y se encarga de separar el lóbulo frontal y parietal del temporal. La corteza cerebral deriva del desarrollo de la placa cortical en el embrión. Tiene un volumen aproximado de unos 550 centímetros cúbicos y sabemos que más o menos tiene unos 23.000 millones de neuronas. Está dividida en 6 lóbulos, como ya hemos nombrado antes, y la forman gran cantidad de células gliales, que son las encargadas de formar las calles por las que se transportan las neuronas. Y está organizada jerárquicamente, es decir, de adentro hacia afuera es como se va pasando la información. Por un lado, como vemos aquí, tenemos la corteza premotora, después en rojo la corteza motora. La corteza motora es aquella encargada de controlar nuestros movimientos y está situada en el lóbulo frontal. Por una parte tenemos la corteza prefrontal, que es la encargada de planificar nuestras acciones. Posteriormente tenemos la corteza premotora, que es la encargada de organizar las secuencias una vez que hemos decidido qué vamos a hacer. Y por último tenemos la corteza motora, que es la encargada de ejecutar las acciones una vez que ya las hemos planificado y organizado. Después, en azul, la corteza sensorial. La corteza sensorial es donde llegan todos los inputs de información de estímulos sensoriales. Podemos dividirla en 2 partes. Por una parte tenemos la corteza somatosensorial primaria, que recibe las proyecciones del tálamo y del resto del cuerpo. Aquí se encuentran ubicadas el área de Brodmann 1, 2 y 3. Una lesión en esta área puede crear el deterioro de las capacidades de discriminar sensaciones y movimientos simples, como sería la apaxia, es decir, la dificultad de reconocer objetos a través del tacto. Por otra parte, tenemos la corteza somatosensorial secundaria o de acción. Está ubicada en el lóbulo parietal, justo detrás de la pituitaria. Aquí se encuentran las áreas de Brodmann 5 y 7, y es la encargada de recibir información de la corteza somatosensorial primaria y confirmar qué movimientos. Desde una vista anterior se encuentra la corteza visual y después en el lóbulo temporal podemos apreciar la corteza auditiva. En el procencéfalo tenemos la corteza cerebral, que podemos dividirla en 6 capas. La primera capa es la plexoforme externa, compuesta por escasas células pero con gran cantidad de fibras horizontales y ramajes de células piramidales subyacentes. La capa 2 y 3 es la capa de células piramidales pequeñas y medianas. La capa 2 es una capa granular externa, pero que tiene menor tamaño que la 3.
La capa 4 es la capa granular interna, con células piramidales semejantes a las de la capa 2 y 3. Algunas células son estrelladas y está ausente en la corteza motora. La capa número 5 tiene grandes células piramidales y la 6 está compuesta por células fusiformes, con gran variedad de células irregulares, fusiformes, que como podéis ver es un conjunto de núcleos que se encuentra bajo la sustancia blanca, es decir, ya hemos separado todo lo que era la corteza que estaba encima de ellos. Son los encargados básicamente de controlar los errores de estimulación temporal bajo el contexto emocional y está conformado por 3 estructuras principales. Una de las estructuras principales es el núcleo caudado, que es esta parte de aquí. Rodea y separa el putamen, que sería el interior, y solo se encuentra en humanos y en macacos. Es más, un estudio realizado por Fernández y Mayorales en el año 2010 con personas que sufrían TDAH, es decir, trastorno de atención e hiperactividad, lo relacionaban con los procesos. Como hemos dicho anteriormente, en la parte central del cerebro se encuentra el putamen, que es el encargado de mediar las redes que conciernen al conteo cuando una respuesta motora es requerida. Además, forma parte del condicionamiento operante, es decir, de ese aprendizaje en el que necesitamos esfuerzo y atención. Según un estudio realizado por el Laboratorio de Neurobiología de la Universidad de Londres, además, en este núcleo es donde se encuentran los sentimientos de amor y de odio. Como última estructura que forman los ganglios, tenemos el globo pálido, que lo podemos ver aquí dentro, que es el encargado de la coordinación del movimiento junto a la sustancia negra y al tálamo. La parte blanca que podemos ver aquí. Es una hendidura que se encuentra en la superficie ventral del lóbulo frontal y justo en el piso de la cavidad craneal. Es donde se da el sentido del olfato y está conectada directamente con los nervios olfatorios. Además, pertenece al sistema límbico, que es el que veremos a continuación. La amígdala se encuentra en la parte ventral del encéfalo y se ve dividida en 2 partes, una por cada hemisferio. Es un conjunto de núcleo de neuronas que profundiza en el lóbulo temporal. Es mayor en varones adultos y es donde se da la conducta emocional y el miedo. Es esencial en la memoria emocional, ya que allí se dan las proyecciones de todas las áreas sensoriales. Es necesaria para responder de manera estereotipada y universal a los estímulos peligrosos, ya que gracias a ella se prepara rápidamente el organismo para la acción, sin tener que utilizar procesos cognitivos complejos. A continuación hablaremos del hipocampo, que se encuentra en el lóbulo temporal intermedio. Esa es la parte verde que vemos aquí. Como podemos ver, tiene 2 mitades especulares, una en cada hemisferio, y tienen funciones principalmente amnésicas, es decir, de memoria, tanto a largo plazo como a corto plazo. Además, es el encargado de la localización espacial. Y es una de las 2 regiones en el adulto donde se da la neurogénesis, es decir, donde se siguen fabricando nuevas células. Es el encargado de relacionar las diferentes aferencias sensoriales, es decir, que cuando percibimos un estímulo sensorial se va a alguna de las 2 partes del hipocampo para ser procesado. Está formado por muchas células piramidales, que son las encargadas de que se dé una alta conexión entre las diferentes partes del hipocampo para poder asociar toda esa información sensorial que recibe. La corteza cingulada está ubicada en el área media del cerebro. Está separada del cuerpo calloso ventralmente por el surco calloso. En la profundidad del surco, el giro supracalloso interviene parcialmente entre él y el cuerpo calloso. Dorsalmente está separada del lóbulo frontal y parietal por el surco cingulado. Se compone de 3 partes: el giro cingulado anterior, el giro cingulado posterior y el istmo del giro cingulado. Es el encargado del control de la orientación espacial y además de la integración emocional. Tiene una región involucrada en la empatía, en especial por su gran activación frente a una experiencia de dolor o al observar a otra persona padecer dolor. Por otra parte, la ínsula anterior desempeña un papel especial en la toma de decisiones de conciencia de sí mismo, lo que está estrechamente relacionado con la empatía. Cuando una persona recibe un estímulo doloroso en su propia mano o cuando una persona amada lo recibe y ella lo observa, se activan partes de la corteza cingulada caudal anterior y media. En conclusión, podemos decir además que está implicada claramente en la experiencia y reconocimiento de las emociones.
técnica para recordar las partes del encéfalo. El puño haría semejanza al diencéfalo. La parte de la muñeca haría semejanza al mesencéfalo y la parte más baja al romencéfalo. O si lo vemos dentro de la maqueta, podríamos decir que esta parte de aquí es el diencéfalo, esta parte pequeña de aquí es el mesencéfalo y ya la parte de abajo hasta llegar a la médula sería el romencéfalo. El nombre tálamo viene dado por el médico griego Galenos, que al darse cuenta de que tenía muchas cámaras interiormente, pues lo llamó así, ya que en griego thalamus significa cámara interna. Tiene una forma ovalada, como podemos ver, y bastante simétrica en relación a la línea basal. Tiene unos 3 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho. Está formado por varias fibras intertalámicas que conectan todos los núcleos que tiene internamente y está conformado por 2 tipos de neuronas. El tálamo tiene muchas funciones, entre ellas encontramos la de integración y análisis de las funciones sensitivas, de todas menos de la olfatoria. Cuando recibimos un estímulo sensorial, se proyecta directamente en el tálamo y después va a la corteza sensorial específica de cada una. Además, también está implicado en la sensación del dolor, ya que sus diferentes núcleos están formados ascendentes para el dolor. Además, regula funciones de la corteza asociativa, como por ejemplo el lenguaje. A partir de la línea verde pequeña esta que podemos ver aquí, encontramos el hipotálamo, que está justo debajo del tálamo. Es donde se dan casi todos los aspectos de la conducta. Pesa alrededor de 4 gramos y regula la liberación de hormonas por parte de la hipófisis. Además, es donde se dan la mayoría de las respuestas emocionales. Está conectado con el sistema límbico, el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Y, además, responde a los estímulos del medio tanto interno como externo. Por una parte tenemos el tegmentum, que es esta parte de aquí, que está dividida en los tubérculos cuadrigéminos superiores, que es donde se dan los inputs visuales, y los tubérculos cuadrigéminos inferiores, que es donde se dan los inputs auditivos y además es donde se integran ambos inputs, por lo tanto nos ayuda a orientar la cabeza cuando escuchamos algún sonido. Después tenemos aquí el tegmentum, que está relacionado con las funciones adherentes al movimiento, y tenemos justo en medio el núcleo rojo, que en el caso de que se dé una lesión en la zona dopaminérgica de este núcleo, se podrán desencadenar enfermedades como el Alzheimer. Tenemos por una parte el cerebelo, que es donde se da la sincronización temporal de la mayoría de los movimientos, y además mantiene la precisión de estos, ya que ayuda a calcular los errores y los corrige. Como podemos ver, está apoyado en el tronco del encéfalo y tiene vías aferentes que proyectan sobre él, y además después tiene vías eferentes en las que proyectan directamente a la corteza, más que nada la corteza motora. Está formado, como podemos ver, por 2 hemisferios. El hemisferio medial es el encargado de manejar los movimientos de la cara y de la línea media del cuerpo, y los hemisferios laterales están conectados directamente con la corteza motora. La parte del romencéfalo es la protuberancia, que es el puente que une el cerebelo con el resto del encéfalo. Es donde se da la localización auditiva, es decir, lo que nos dice dónde está cada uno de los sonidos. Encefálico tenemos el bulbo raquídeo, que es esta parte de aquí, que es una protuberancia de la extremidad superior de la médula espinal, que subiría por aquí, y es la encargada de regular tanto la respiración como el sistema vascular. Por eso, un golpe a esta altura del cuello es mortal. Además, es desde donde emergen la mayoría de las fibras del sistema nervioso parasimpático, como sería, por ejemplo, el nervio vago, que es el encargado de controlar funciones como la deglución o las náuseas. Los nervios craneales son pequeños conductos que se acoplan al tronco del encéfalo y transcurren desde y hacia los órganos de la cabeza. Son los encargados de controlar las funciones sensoriales motoras. Por un lado, tenemos los nervios aferentes, dorsales, que cumplen funciones sensoriales, tales como el olfatorio, el óptico y el auditivo vestibular. Por otra parte, tenemos el vago, el glosofaringio, el trigémino y el facial, que tiene funciones mixtas. Además, tenemos los nervios aferentes o ventrales, que cumplen funciones motoras, como el oculomotor, el troclear, el abducen, el hipogloso y el accesorio espinal.
La médula espinal está compuesta por sustancia gris, que se encuentra en el centro, y sustancia blanca que la rodea. Además, podemos separarla en diferentes dermatomas. 8 son nervios cervicales, 12 son nervios torácicos, 5 son nervios lumbares, 5 nervios sacros y tenemos al final de la columna un nervio cóccigio. La información a través de la médula espinal se transmite gracias a la ley de Bell-Magendie. Según él, las raíces nerviosas espinales anteriores, es decir, ventrales, son fibras de carácter motor. Por otra parte, las raíces nerviosas espinales posteriores son de carácter dorsal, es decir, fibras sensoriales. Además, los impulsos nerviosos solo pueden conducirse en una dirección. Los nervios periféricos son los que componen el sistema nervioso periférico. Son los encargados de la transmisión nerviosa especializada. Son haces de fibras nerviosas, tanto sensitivas como motoras, que se mantienen juntas por tejido conjuntivo. Los componentes de este tejido son el endoneuro, que es un tejido conjuntivo laxo que rodea cada fibra nerviosa individual. Después, el perineuro, que es un tejido conjuntivo especializado que rodea cada fascículo de fibras nerviosas y construye la formación de la barrera hematoneural. Y por último, el epineuro, que es un tejido conjuntivo denso no modelado, que rodea todo un nervio periférico y llena los espacios entre los fascículos nerviosos. El sistema nervioso interno, también denominado sistema nervioso automático, es la parte del sistema nervioso periférico que envía impulsos involuntarios hacia el músculo liso, el músculo cardíaco y el epitelio glandular. La división estérica del sistema nervioso autónomo está formada por los ganglios y las redes neuronales postsinápticas que inervan el tubo digestivo. Es el encargado de funciones inconscientes como el ritmo cardíaco, la dilatación de la pupila, etc. Además, es importante porque sigue trabajando durante el sueño, es el encargado de mantenernos vivos. Podemos dividir el sistema autónomo en dos. Por una parte, tenemos el sistema nervioso simpático. Por un lado, tenemos el sistema nervioso simpático, que es aquel que nos lleva a actuar en situaciones de peligro. Y esto puede ser tanto incitar a algunas acciones vitales a que se produzcan como detener otras, como sería, por ejemplo, la digestión. El sistema nervioso simpático sería el encargado de parar nuestro proceso de digestión en el caso de que percibamos algún estímulo peligroso. Comienza en la región torácica y lumbar de la médula y es encargado de activar estas regiones. Además, los nervios espinales no controlan directamente los órganos de actuación, como sí podrían hacer de una forma más directa los nervios pertenecientes al sistema nervioso parasimpático. Por otra parte, tenemos el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de aquietar el organismo, o mejor dicho, de que, una vez el peligro haya pasado, poder volver a nuestras funciones vitales. Es decir, que si hemos estado en una situación de peligro donde hemos tenido que parar nuestra digestión, una vez que haya terminado esa situación de peligro, será el sistema nervioso parasimpático el encargado de que la digestión o aquellos procesos que hemos parado vuelvan a su curso normal. Es el encargado de controlar básicamente los extremos del cuerpo y está conectado con la médula a través de la región sacra. De él derivan principalmente tres nervios craneales: el nervio vago, el nervio facial y el oculomotor. Además, él sí que está conectado directamente con los ganglios más próximos a los órganos de actuación. Hablaremos de las células madres neuronales, es decir, aquellas de las cuales derivaron el resto de células. Las células madres neuronales revisten el tubo neuronal del embrión y tienen una alta capacidad de autorrenovación. En el adulto, además, revisten los ventrículos y forman la zona ventricular. Son, como hemos dicho ya, las encargadas de generar las células progenitoras, que después se convertirán en neuroblastos y glioblastos, que terminarán siendo las neuronas y la glia. Además, son capaces de producir neuronas incluso hasta en el envejecimiento. Existen diferentes factores neurotrópicos que favorecen el crecimiento y la diferenciación de las neuronas, como por ejemplo el BNF. A
continuación hablaremos de las neuronas, de las cuales necesitamos aproximadamente unos 10.000 millones para poder formar solamente la corteza de un hemisferio. Es más, en el momento álgido del crecimiento se podrían dar hasta 250.000 neuronas por minuto. En su forma podemos clasificarla en unipolares. Son simples y están presentes en el sistema nervioso de los invertebrados. Después tenemos las bipolares, que en su mayoría son células sensoriales y son de tipo pseudounipolares. Son las encargadas de la información sensorial, del tacto, la presión, el dolor, etc. y poseen un axón y una dendrita. Por último, tenemos las multipolares, que están presentes solo en el sistema nervioso de los vertebrados y presentan diferente cantidad de longitud y de dendrita. Tienen un axón y 2 o más dendritas. Son las células de carácter motor e interneuronas. Además, cabe destacar las pseudounipolares, que son las que tienen un axón dividido cerca del soma, en 2 largas prolongaciones. Pertenecen al sistema nervioso periférico y central. Otra clasificación que podemos hacer de las neuronas es según su función. Pueden ser motoras y de protección, es decir, que transmiten el impulso nervioso desde el sistema nervioso central a los ganglios de las células afectoras. Interneuronas, que son aproximadamente el 99% y son las que permiten la comunicación entre las neuronas sensitivas y las motoras. Y las neuronas sensoriales, que transmiten el impulso nervioso desde los receptores hasta el sistema nervioso central. Las partes de la neurona son las siguientes. Por una parte tenemos las dendritas, que es la parte que recibe la información normalmente. Esta información después viaja al soma, que es el cuerpo celular donde se encuentra la mayoría de los orgánulos, normalmente mucha cantidad de mitocondrias. Y en medio tenemos el núcleo, que es el encargado de integrar la información. Posteriormente, esa información viaja a través del axón hasta llegar al botón sináptico. La sinapsis es la manera que tiene una neurona para comunicarse con la otra. Podemos clasificarla morfológicamente, es decir, teniendo en cuenta las partes que participan. Por un lado tenemos las axodendríticas, que sería entre un axón y una dendrita. Después las axosomáticas, que serían entre un axón y un soma neuronal. Y por último tenemos las axoaxónicas, que sería entre 2 axones. Además, también podemos clasificarlas en función de la manera en la que se genera el potencial de acción en la célula diana. Por una parte tenemos la sinapsis química, que es la conducción del impulso a través de la liberación de sustancias químicas, es decir, neurotransmisores. El orden sería neurona presináptica, espacio intercelular y neurona postsináptica o célula diana. La otra opción sería una sinapsis eléctrica, que es más común en invertebrados y se da por canales de unión íntima que permiten el movimiento de iones entre las células, permitiendo así la prolongación directa de la corriente eléctrica. Células gliales. Estas son las encargadas de rodear el cuerpo celular de las neuronas y están presentes entre 10 y 50 veces más que las neuronas mismas. Tienen muchas funciones vitales. Por una parte, el soporte. Son las encargadas de dar estructura y consistencia al encéfalo. Producen la mielina, guían la migración celular, dirigen el crecimiento de axones, nutren y recogen los restos neuronales, captan y retiran neurotransmisores y además son las encargadas de formar la barrera hematoencefálica. En el sistema nervioso central podemos encontrar los oligodendrocitos y células de Schwann, que son las encargadas de producir mielina. Son bastante pequeñas y tienen prolongaciones relativamente escasas, que se alinean en hilera entre los axones. Después tenemos los astrocitos, que son células de morfología heterogénea y un poco más grandes. Proveen sostén físico y metabólico a las neuronas del sistema nervioso central. Y tenemos 2 clases. Los astrocitos protoplasmáticos, que son los que prevalecen en la sustancia gris y tienen abundantes prolongaciones citoplasmáticas cortas y ramificadas. Y por otro lado, los astrocitos fibrosos, que son más comunes en la sustancia blanca, tienen menos prolongaciones y son más rectas. Otra glía presente en el sistema nervioso central es la microglía. Es el 5% del sistema nervioso central del adulto y son más pequeñas que los astrocitos. Son aquellos encargados de la fagocitosis del sistema nervioso central. Tienen núcleos alargados y prolongaciones retorcidas y cortas. Por último, en el sistema nervioso central también se encuentran las células ependimarias, que tienen una forma entre cúbica y cilíndrica, y están distribuidas en una sola capa que forma el revestimiento del epitelio de las cavidades ocupadas por el líquido cefalorraquídeo dentro del sistema nervioso central.
Por otra parte, en el sistema nervioso periférico también encontramos células de Schwann o también llamadas lemocitos, que, al igual que en el sistema nervioso central, son las encargadas de producir las vainas de mielina y contribuyen a la limpieza de los dendritos en el sistema nervioso periférico. Además, guían la proliferación de los axones periféricos. También tenemos células satélites, que son de forma cúbica y pequeña. Rodean los somas neuronales en los ganglios, proveen aislamiento eléctrico y además son una vía de intercambio metabólico.